Hello, my dear students. This is the topic for the lesson for this week, and the topic is modal verbs. My name is Faber Chaverra. I hope that you pay attention in order to do the activity in a correct way. Welcome. Ok, muchachos, esta es la lección de esta semana. Se llama modal verbs, que traduce verbos modales, y vamos a ver la explicación, qué son los verbos modales, para qué se utilizan, y cuáles son los verbos modales y cuál es el uso que tiene cada uno. Entonces espero pues que le presten atención con el fin de que puedan hacer bien la actividad, los ejercicios. Okay, modal verbs. I'm going to read in English and then I'm going to explain you in Spanish. Okay, voy a leer en inglés y luego les explico en español. Using the modal verbs, we may, for example, ask for permission to do something, grant permission to someone, give or receive advice, make or respond to requests and offers, give instruction, orders, express duty and obligation, and so on. Entonces los verbos modales se utilizan, son verbos y palabras que se utilizan para pedir permiso, para hacer algo, se utilizan también para expresar algún consejo, decir algún consejo o alguna necesidad, alguna oferta, instrucciones, para dar órdenes o expresar un deber o una obligación. ¿Sí? Modal verbs can be used to express different levels of politeness. ¿Sí? Los verbos modales pueden ser usados para expresar diferentes grados de cordialidad. We can also use them to express different degrees of probability. ¿Sí? También los podemos usar para expresar diferentes grados de probabilidad. Modal verbs have two major functions, which can be defined as primary dictionary meaning and secondary probability. ¿Sí? Entonces, en resumidas palabras, los verbos modales se utilizan para expresar permiso, posibilidad, consejo, necesidad, obligación, y también para expresar un alto grado de probabilidad. Los verbos modales tienen diferentes usos en el contexto y pueden ser usados de diferentes formas, y algunos significan lo mismo. Listo, entonces vamos a ver las reglas. ¿Cuáles son las reglas para los verbos modales? Modal verbs differences with normal verbs. ¿Y cuáles son las diferencias de los verbos modales con los otros verbos normales? ¿Sí? Ok, I'm going to read the rules. Number 1 is no es. In the third person of the present simple tense. Esta regla, los verbos modales, como anteriormente en los años anteriores les habían explicado que en presente simple se le agrega la letra S si está conjugada en tercera persona. Esos verbos modales no se les agrega S así esté conjugado en tercera persona, para que lo tengan en cuenta. The second one, negatives and questions without do and does. Para hacer negaciones, la otra regla es que para hacer negaciones o preguntas no les podemos agregar do ni das. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos mismos son los auxiliares, hacen el papel de auxiliares. Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. Listo, esa es otra. They go with another verb in verb infinity. Ellos van con otro verbo diferente en cambio del infinitivo. ¿Sí? No se pueden, ellos necesitan otro verbo diferente para poder ser utilizados.
Ellos de por sí solos no se pueden utilizar, no tienen el sentido, queda la oración incompleta. Necesitan el otro verbo para que les dé el sentido a la frase y que quieren expresar. ¿Sí? For example, you should buy a new pair of shoes. ¿Sí? Ya voy a terminar de leerle las reglas y ya luego con el ejemplo les voy ilustrando por qué. Many modal verbs do not have past or future forms. Muchos verbos modales, la mayoría, no utilizan el pasado o las formas del futuro de que hacen los otros, como se conjugan los otros verbos. Vamos a mirar los ejemplos. Entonces vean el ejemplo de la regla número 1, not is, no es. No se les agrega S a las terceras personas. Como vemos acá en el primer ejemplo, he es tercera persona. ¿Cuál es el verbo modal acá? Más. Entonces dice la regla que por ser presente simple se le agrega una S a los verbos, pero como es un verbo modal no se le puede agregar la S al final, simplemente se coloca así como está igualito. Entonces queda la oración: he must go to the doctor. ¿Sí? He must go to the doctor. Él debe ir al doctor, tiene que ir porque está muy enfermo. Dice el ejemplo de negatives and question without do and does. ¿Cuál es el ejemplo? Miren que cada verbo modal tiene su forma pasado. Para formar el pasado se le agrega la negación not después del verbo modal. Hay unos que tienen la contracción, como en este caso sería can. Yo puedo decir cannot o puedo decir can't. ¿Sí? Entonces no necesitan el auxiliar do o el das para preguntar o para hacer negaciones. Miremos el otro ejemplo. Dice, entonces aquí dice I can't speak Chinese. No puedo hablar chino, ¿sí? No soy capaz. Entonces aquí está la negación. Yo puedo decir I can't speak Chinese o I cannot speak Chinese. Ok, miremos la forma de pregunta. El otro verbo modal ahí sería could. Could you swim when you were 4 years old? Aquí estamos haciendo una pregunta. Entonces se coloca el verbo modal de primero y luego sigue lo que yo quiero preguntar, el sujeto a quien le puedo preguntar. En este caso sería you. Could you swim when you were 4 years old? ¿Podías nadar cuando tenías 4 años? ¿Sí? Entonces vean que no utilizamos los auxiliares do ni el das para hacer preguntas. Ellos mismos hacen la forma de auxiliares. El otro ejemplo sería, dice la regla, they go with another verb in verb infinity. Ellos necesitan un verbo en infinitivo sin la partícula to, ¿sí? Para poder funcionar. De lo contrario no tienen significado por sí solo, ¿sí? Should en este caso significa debería, ¿sí? Se utiliza para expresar consejos, para darle un consejo a alguien. Entonces yo digo, you should buy a new pair of shoes. Deberías comprar un par de zapatos nuevos. Mínimo porque los que tiene puestos ya están viejitos, están rotos y le está dando un consejo. You should buy a new pair of shoes. Right? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no te pongo should acá, pero no pongo el verbo comprar, que es buy, la oración queda incompleta. No se sabe qué quiere decir. You should. Usted debería ¿qué? Comprar, comer, jugar. Entonces, los verbos modales necesitan de otro verbo para poder funcionar, para que tenga sentido la frase. Many modal verbs do not have past for future forms. Muchos verbos modales no tienen su forma futuro. Yo no puedo decir will, can, podré, no. Will, can es incorrecto. Yo digo we can go to the cinema tomorrow. ¿Qué es lo que me le está dando el futuro acá en este caso? La expresión de tiempo, tomorrow, que significa mañana. Listo. Estas son las reglas básicas para los verbos modales.
la otra que está acá, entonces los verbos modales tampoco aceptan el to, ni antes ni después, como se lo explicamos acá. Yo no puedo decir you should to buy, no, yo no le puedo agregar la partícula to ni antes ni después, ¿sí? Porque estaría incorrecto. Ok, verbos modales. Modal verbs. We are going to start with the first modal verbs. We are going to explain you the use and the structure, affirmative, interrogative, and negative structure. Okay, pay attention. The first modal verb is can. Can es el primer verbo modal, ¿sí? Indica habilidad o posibilidad. En estos casos puede ser traducido como poder en español, ¿sí? Entonces, miremos el ejemplo. I can speak 5 languages, ¿sí? Yo puedo hablar 5 idiomas. Eso es una habilidad física, pero también puede ser, eso es una habilidad mental, pero también lo puedo utilizar para expresar habilidad física. For example, I can run 3 kilometers per hour. For example, puedo correr 3 kilómetros por hora, ¿sí? Puedo correr, eso es una habilidad física, ¿sí? Y I can speak o I can read 2 books per week. Puedo leer 2 libros por semana, eso es una habilidad mental. Entonces, can lo utilizo para expresar habilidad física o mental, y en español significa poder hacer algo, ¿sí? Vamos a ver la forma. Aquí están las estructuras. ¿Cómo hago yo las estructuras de todos los verbos modales? Manejan la misma estructura, ¿sí? Entonces, para hacer una oración afirmativa necesito colocar el sujeto. Acá está, sujeto, en la estructura afirmativa, sujeto más el verbo modal más el complemento. El complemento es todo lo que quede después del verbo modal, ¿sí? Dentro del complemento está el verbo en infinitivo. ¿Listo? Ok, interrogativa. Ya sufre un cambio. ¿Cuál cambio? Que el verbo modal pasa de primero porque es pregunta, luego sigue el sujeto y luego sigue el complemento. En el complemento está el verbo en infinitivo como tal, ¿sí? Luego vamos a ver la parte negativa, sujeto más verbo modal más la negación más el complemento. Entonces el sujeto es la persona que realiza la acción, luego escribimos el verbo modal, luego la negación, luego el complemento, o en el complemento está el verbo principal, el verbo que necesita el verbo modal para poder tener sentido la frase. Miremos los ejemplos acá. Acá dice I can speak 5 languages. I es el sujeto, luego sigue el verbo modal, que es el que está en rojo, luego sigue del verbo modal. Después del verbo modal debe de seguir un verbo. ¿Cuál es el verbo? Speak. En este caso es hablar, ¿cierto? Y luego sigue lo que yo le quiero agregar a la frase, el complemento, ¿sí? I can speak 5 languages. Interrogativa, can I speak 5 languages? Vea que la fórmula, la estructura me dice que la estructura negativa, coloco el verbo modal de primero, luego coloco el sujeto, o sea que ellos dos hacen un cambio ahí y el resto de la frase queda igual, ¿sí? Asimismo funciona para todos los verbos modales. La negativa de can sería cannot y se escribe así juntico, cannot. I cannot speak 5 languages. O también está la forma corta que se pronuncia can't, ¿sí? I can't speak 5 languages. No puedo o no sé hablar 5 idiomas. Esa sería la estructura base para los verbos modales,
simplemente que cambiaría el verbo modal, pero todos los verbos modales manejan la misma estructura. Vamos a ver el segundo verbo modal, que es could. Could indica posibilidad o habilidad en el pasado. En otras palabras, could viene siendo el pasado de can, del verbo que estábamos hablando al principio, can. Y could tiene dos usos en el idioma inglés. Uno como el pasado de can, que significa pude, ¿sí? O sabía. Y el otro se utiliza para expresar probabilidad en el futuro, ¿sí? Y en español significa podría. Vamos a ver los ejemplos. Carlos could speak Spanish when he was young. Carlos could speak Spanish when he was young. Carlos podía hablar español o sabía hablar español cuando era joven, cuando estaba joven, ¿sí? Entonces vea que de acuerdo al contexto se le da el significado, si es en pasado o si se está refiriendo a una probabilidad. Dice así la pregunta: Could Carlos speak Spanish when he was young? Carlos sabía hablar español cuando era joven. Es una pregunta, ¿sí? Vea que siempre que el verbo modal vamos a hacer preguntas, escribimos el verbo modal de primero, luego sigue el sujeto, luego sigue un verbo, luego sigue el complemento de la frase. Ok, y la negativa sería agregándole la partícula not después del verbo modal, sería could not. Carlos could not speak Spanish. O la forma corta sería Carlos couldn't speak Spanish, ¿sí? Se le agrega la contracción. Cualquiera de las dos formas es la correcta. Ok. Vamos con el tercer verbo modal, que es may. May significa, al igual que could, se usa para indicar posibilidades en el futuro. Su significado es podría y también se usa de forma muy adecuada para pedir permiso, y su significado es puedo. La estructura es prácticamente la misma que la de can, de todos los verbos modales, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos. I would bring an umbrella, it may rain later. ¿Sí? Traería una sombrilla, podría llover después. Llevaría un paraguas, una sombrilla, puede llover más tarde. It may rain later. ¿Sí? Puede llover más tarde. Es una probabilidad. ¿Sí? Puede que sí, como puede que no. Interrogativa. May I have a glass of water? May I have a glass of water? Podría tomar un vaso de agua, ¿sí? Eso es interrogativa y estoy pidiendo como permiso. Otra sería may I go to the bathroom? Puedo ir al baño, ¿sí? Esa es el uso de may. Cuando utilizamos may es una forma muy elegante para pedir permiso, muy educada. Cuando usted utiliza el may, está hablando en una forma, en un lenguaje muy educado, muy alto de muy formal, un lenguaje muy formal. Esa es la palabra, ¿sí? Y para la negación sería she may not come to the party. Ella no puede venir a la fiesta, ¿sí? Ella no puede venir a la fiesta. Sería she may not. May, el verbo modal may not no tiene forma corta, no tiene contracción. Es incorrecto decir mayn't, así como lo ven acá, que tiene may, la n, la t como en la contracción, como en los otros verbos modales. Con may no se puede hacer. Para yo hacer una negación con may, tiene que ser may not, siempre, may not. De pronto alguna gente nativa lo puede utilizar, pero no está bien gramaticalmente.
Ok, entonces queda claro que may significa poder de posibilidad o para pedir permiso. Lo utilizamos para probabilidad, posibilidad en un futuro o para pedir permiso. Might. What happened with might? Might tiene los mismos usos que may, es decir, son sinónimos, se utilizan para lo mismo, ¿sí? Simplemente que uno se utiliza, might es más usado en lenguaje, en un idioma británico, en un inglés británico, y may es más usado en inglés americano, sí, pero tienen los mismos usos. Vamos a ver los mismos ejemplos y trae el mismo contexto. I would bring an umbrella, it might rain later. I would bring an umbrella, it might rain later. Traería una sombrilla, podría o puede llover más tarde. Might I have a glass of water? Puedo tomar un vaso de agua. She might not come to the party. She might not come to the party. Mire que son los mismos ejemplos y se utiliza para lo mismo. ¿Por qué? Porque may y might son sinónimos. Ok, espero que estén tomando nota como si estuviéramos en el salón de clase, ya que las notas que ustedes tomen les pueden servir para el examen final, la prueba de periodo. Entonces espero que estén tomando nota de todo esto para que puedan hacer uso de esas notas más adelante en sus exámenes o en sus actividades, en sus ejercicios. Ok, seguimos con should. Should indica una obligación o recomendación, refleja una opinión sobre lo que es correcto. Se traduce como el condicional debería en español. Entonces should significa debería, ¿sí? Should lo utilizamos para decir alguna recomendación, un consejo, una sugerencia, ¿sí? Significa debería. Se utiliza la misma estructura, ¿sí?, que los demás. Vamos a mirar los ejemplos. Afirmativa: I should call my parents more often. I should call my parents more often. Yo debería llamar a mis padres más a menudo, más seguido, ¿sí? La interrogativa, mire que ya el verbo modal pasa de primero. Should she go to the doctor? ¿Debería ir ella al doctor? ¿Sí? Estoy haciendo una pregunta. Y la negativa, simplemente se le agrega el not después del verbo modal. You should not work so hard. ¿Sí? You should not work so hard. O la forma corta sería you shouldn't work so hard. ¿Sí? Esa sería la forma corta, la contracción. No deberías trabajar tan duro, ¿sí? Dicen las dos. You shouldn't work so hard. Las contracciones, o sea, la forma corta se utiliza más, es más común cuando yo estoy hablando con alguien en un lenguaje oral. Cuando yo voy a escribir, es más común utilizar la forma larga, no utilizar contracciones, a no ser de que vaya a escribir algo informal, algún documento informal, ¿sí? Entonces ese es el uso de should. Y tenemos otro que se pronuncia ought to, ¿sí? Ought to tiene los mismos usos que should, es decir, son sinónimos, ¿sí? Entonces tienen los mismos usos, simplemente que ought to, mire que es el único verbo modal, uno de los verbos modales que tiene el to después, porque ese to hace parte del verbo modal. Entonces ought to tiene una de las reglas que dijimos anteriormente, era que los verbos modales no aceptaban el to ni antes ni después, pero este verbo modal sí lo tiene, porque hace parte del mismo, ¿sí? Entonces, y significa lo mismo, debería. I ought to call my
parents more often. Mire los ejemplos que son los mismos, simplemente utilizamos no should sino ought to. Entonces dice ought to call my parents more often. Ought she go to the doctor? Cuando yo voy a hacer la interrogación, yo separo el to del ought to, coloco el ought, luego sigue el sujeto, luego sigue el verbo como lo estamos viendo acá, y luego la partícula to, para que lo sepan. You ought not to work so hard. You ought not to work so hard. No deberías trabajar tan duro. Entonces esos son sinónimos y tienen los mismos usos. A continuación vamos a ver el uso de must and have to, otros dos verbos modales que tienen su uso parecido, pero es diferente. Vamos a mirar. We use must to express a stronger point of view. We need to, we had to. The modal must also express opinion, one person point of view. ¿Sí? Entonces must significa deber, usted debe. Cuando yo digo tiene que en español, es como una obligación, algo que usted lo tiene que hacer. Ese es el uso de must, lo utilizo para expresar obligación. Entonces, por ejemplo, es la misma estructura, pero miremos los ejemplos. Dice así: we must fasten our seatbelts. Debemos abrocharnos nuestros cinturones. ¿Sí? Tienen, es una orden, tiene que seguir esa regla, es una orden, no es si usted quiere, no, usted lo tiene que hacer. Cuando usted le digan con must, utilicen el verbo modal must, es porque le están dando una orden y que no es si usted quiere, si usted lo tiene que cumplir. Dice, you must stop playing computer games. Por ejemplo, le dicen a uno, you must stop playing computer games. Tiene que parar de jugar, dejar de jugar juegos en el computador. ¿Sí? Cuando usted le dice you must, es porque ya esa persona está enojada, le está dando una orden. ¿Sí? She must learn to drive. It will be very useful. ¿Sí? Ella debe aprender a conducir. Será muy útil. ¿Sí? Muy útil. O dice banks must examine all documents. Los bancos deben examinar todos los documentos, tienen que hacerlo, eso es una obligación de ellos. Listo. Y vamos para el have to, que significa tener que, pero es algo que no es obligatorio. Something you need to do, follow a rule. ¿Sí? Cuando usted le dicen con have to, es una regla que usted tiene que seguir, pero no es obligación. Si usted quiere lo hace, o si no quiere no lo hace. ¿Sí? Pero no es una obligación como más, es una obligación externa. Por ejemplo, el profesor dice you must do the homework. Le dice a los estudiantes, you must do the homework. Ustedes tienen que hacer la tarea, deben hacer la tarea. Pero si yo me pongo en la perspectiva de los estudiantes, ya no utilizamos más, sino que es have to. ¿Por qué? Porque los estudiantes si quieren la hacen, o si no, no. Pero ya se atienen pues como a las consecuencias de obtener un mal resultado. Pero las tareas no es que la tengan que hacer, es una obligación, pero si quieren siguen la regla, la hacen, pero si no, pierden el año. En cambio el profe les dice you must do the homework, tienen que hacer tareas, pero los estudiantes entre ellos mismos dicen we have to do the homework, tenemos que hacer la tarea, pero no es una obligación. Listo. Entonces el have puede cambiar de acuerdo a la forma del sujeto. Si es tercera persona utilizamos has, si es los otros sujetos utilizamos have.
Aquí está. He has to see the doctor. Él tiene que ver el doctor. Cuando decimos con has, es porque es una regla, pero él si quiere va, o si no quiere no va, no es una obligación. Pero si yo digo he must see the doctor, es porque es algo grave y no es que si él quiere, sino que tiene que ir. You have to drive slower than 110 kilometers per hour. ¿Sí? Usted tiene que conducir más por debajo que de 110 kilómetros por hora. Por debajo de 110 kilómetros por hora. Es una regla que hay, pero no es que usted la tenga obligación que cumplir. No, si usted quiere la cumple, pero si no, lo multan. Pero es una obligación externa. El otro es what have you to say for yourself. ¿Qué tenemos que decirte a ti? ¿Qué te tenemos que decir? ¿Qué te habremos dicho? ¿Sí? Y el último es you have to wear uniform in class. Usted tiene que usar uniforme en clase. ¿Sí? Cuando dicen you have to es porque es una regla, pero no es que sea muy obligatorio. Pero si usted le dicen you must wear uniform in class, usted tiene que usar uniforme en clase, es una obligación. Esa es la diferencia de must y de have to, para que lo tengan en cuenta porque en los ejercicios lo van a necesitar. Entonces, en resumidas cuentas, must expresa una obligación y have to expresa una obligación pero externa. ¿Sí? Externa, no es una obligación, o sea, no es algo obligatorio que usted lo tenga que hacer. No, es si usted quiere, lo cumple, pero si no, no lo cumple. ¿Sí? En cambio con más son órdenes que usted las debe de cumplir. Y esta es la forma de uso, la misma estructura de los verbos modales de los demás. Okay, my friend, that's all for today. That's it for today. Thank you so much for paying attention, and bye bye.